Hay algo que nadie te dijo cuando eras niño y que, sin embargo, ha determinado gran parte de tu vida adulta. Nadie te explicó que el miedo que guardas en silencio no desaparece con el tiempo. No se va porque lo ignoras. No se disuelve porque te distraes con el trabajo, con la televisión, con las obligaciones del día. Tampoco muere porque decidas no pensar en él. El miedo que guardas en silencio crece. Se alimenta de la oscuridad que le das al no nombrarlo. Se vuelve más grande, más denso, más presente en tu cuerpo, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu manera de moverte por el mundo. Y todo eso ocurre mientras tú crees que lo estás manejando, que lo tienes bajo control, que eres lo suficientemente fuerte como para cargarlo sin quejarte. Hoy vamos a hablar de algo que parece muy simple, pero que tiene un poder transformador que pocas personas se atreven a experimentar. Vamos a hablar de lo que sucede cuando tomas ese miedo, esa preocupación, ese pensamiento que llevas repitiendo hace meses o años en la cabeza, y lo dices en voz alta. No lo escribes en un papel, no lo piensas por milésima vez en el silencio de tu habitación. Lo dices con tu voz, con tus labios, con el aire de tus pulmones. Lo sacas de adentro y lo pones en el mundo. Y lo que ocurre cuando haces eso es algo que la ciencia, la psicología y la experiencia humana acumulada de siglos llevan tiempo confirmando. Lo que temes pierde fuerza cuando lo nombras. Antes de explicarte por qué ocurre eso, necesito que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza del miedo. Porque muchas personas piensan que el miedo es un enemigo, que si lo mencionan, si lo reconocen, si lo sacan a la luz, van a alimentarlo, van a hacerlo más real, van a darle poder. Eso es exactamente al revés. El miedo que vive en el silencio interior tiene la capacidad de distorsionarse, de crecer, de convertirse en algo mucho más grande que lo que realmente es. Cuando algo permanece en la oscuridad, tu mente lo imagina infinito. Cuando lo sacas a la luz, cuando lo nombras, lo ves en su tamaño real. Y casi siempre, ese tamaño real es mucho menor que lo que habías construido en tu interior. Piensa en un momento de tu vida en que tuvieras que dar una mala noticia y hayas estado postergándola. Quizás debías decirle algo difícil a un familiar, o comunicar una decisión complicada en el trabajo, o confesarle algo a alguien cercano. Mientras lo guardabas adentro, era una tormenta. Te quitaba el sueño. Te generaba ansiedad. Tu mente construía los peores escenarios posibles. Y luego, cuando finalmente lo dijiste, cuando finalmente lo pusiste en palabras, algo pasó. La tormenta no desapareció de un golpe, claro que no. Pero perdió ese peso aplastante que tenía cuando era solo tuya. Al salir de tu boca, al ser escuchada por el aire, esa cosa que cargabas sola de pronto existía en el mundo real, y el mundo real tiene una manera de poner las cosas en perspectiva que tu mente sola no puede lograr. Ese mecanismo que acabas de recordar no es accidental, es biológico, es neurológico, tiene nombre científico y lleva décadas siendo estudiado. Cuando experimentas una emoción intensa, como el miedo, la preocupación o la angustia, la parte de tu cerebro que se activa con más fuerza es la amígdala. La amígdala es esa región que, en términos muy simples, funciona como una alarma. Es primitiva, es poderosa, y cuando se activa, reduce tu capacidad de pensar con claridad, de razonar, de tener perspectiva. Te pone en modo supervivencia. Y mientras el miedo permanece solo como una sensación, como una emoción sin nombre, sin forma, la amígdala sigue activa, sigue disparando esa alarma. Pero los investigadores descubrieron algo extraordinario. Cuando una persona pone palabras a lo que siente, cuando verbaliza la emoción, cuando dice en voz alta el miedo que tiene o lo escribe con detalle, la actividad de la amígdala disminuye. El cerebro empieza a procesar la experiencia desde el córtex prefrontal, que es la parte más evolucionada, la que razona, la que analiza, la que puede ver más allá del instante presente. En términos simples, nombrar lo que sientes activa tu capacidad de pensar, y pensar te da poder sobre aquello que antes solo sentías de manera caótica y abrumadora.
Un estudio muy conocido en el campo de la neurociencia afectiva mostró que cuando las personas observaban imágenes perturbadoras y luego ponían en palabras lo que les generaba esa imagen, la respuesta de estrés en su cerebro era significativamente menor que la de quienes solo observaban la imagen sin hablar de ella. No estaban negando la realidad, no estaban distrayéndose, solo estaban nombrando lo que sentían. Y eso fue suficiente para que el cerebro respondiera de manera diferente, para que la emoción, al ser reconocida y nombrada, dejara de tener el mismo control sobre el sistema nervioso. Esto nos lleva a una pregunta que muchas personas no se han hecho con suficiente honestidad. ¿Cuánto tiempo llevas cargando algo que nunca has dicho en voz alta? No me refiero a algo que hayas guardado por discreción o por cuidar a alguien. Me refiero a algo que guardas porque te da vergüenza, porque crees que si lo dices en voz alta te va a hacer vulnerable, porque piensas que los demás van a juzgarte, porque en algún lugar de tu historia aprendiste que mostrar lo que te asusta era una señal de debilidad, porque alguien, en algún momento, te hizo sentir que tus miedos eran irracionales, exagerados, ridículos, y desde entonces los guardas, los escondes, los cargas solo. Esa carga tiene consecuencias físicas reales. No es una metáfora. El cuerpo no distingue entre una amenaza imaginaria y una real. Cuando tu mente está en modo alarma de manera crónica, cuando el miedo vive dentro de ti sin salida, sin expresión, el cuerpo lo siente. Los músculos se tensan. La respiración se vuelve corta. El sistema digestivo se altera. El sistema inmunológico se debilita. El sueño se fragmenta. La presión arterial sube. Y con el tiempo, esa tensión mantenida durante años puede manifestarse en condiciones físicas que nadie vincula con lo emocional porque nadie habló nunca de lo emocional. La persona va al médico por la espalda, por el estómago, por la cabeza, y nunca le pregunta a nadie, ni se pregunta a sí misma qué es lo que lleva dentro que nunca ha podido decir. Hay algo profundamente sanador en la voz humana. No solo en las palabras que eliges, sino en el acto físico de hablar. Cuando hablas, tu cuerpo se involucra completamente. La respiración cambia. El diafragma se activa. Las cuerdas vocales vibran. Algo se mueve, literalmente, dentro de tu cuerpo. Y esa vibración, ese movimiento, ese acto físico de soltar aire con forma de palabras, tiene un efecto en el sistema nervioso que no tiene ninguna otra forma de procesar las emociones. La escritura ayuda, el pensamiento ayuda, pero la voz tiene algo especial. Tiene una dimensión corporal que hace que la experiencia sea diferente. Louise Hay, quien dedicó décadas al estudio de la conexión entre los pensamientos, las palabras y la salud física, observó repetidamente que las personas que no pueden nombrar sus miedos son también las que más tardan en encontrar alivio. Que el primer paso en cualquier proceso de cambio interno es siempre el reconocimiento en voz alta. Que decir «tengo miedo» no es rendirse al miedo, es, al contrario, el comienzo de su disolución. Y esto conecta con algo que muchas personas de cierta generación aprendieron de manera muy diferente. Muchos de ustedes crecieron en hogares donde los sentimientos no se nombraban, donde el dolor se callaba, donde la vergüenza se enterraba, donde el miedo se disfrazaba de fortaleza, donde llorar era una señal de debilidad y donde admitir que algo te asustaba podía tener consecuencias. Esa educación emocional, aunque fue dada con amor y con las mejores intenciones, dejó una huella. Una forma de relacionarse con las propias emociones que se convirtió en un hábito tan automático que ya ni siquiera lo notas. Simplemente guardas, simplemente tragas, simplemente sigues. El problema no es que hayas aprendido a ser fuerte. La fortaleza real tiene su valor. El problema es que esa forma de guardar silencio, que en su momento fue una estrategia de supervivencia, se convirtió con el tiempo en la única manera que conoces de relacionarte con tus propios estados internos. Y ya no es una elección, es un automatismo. Y ese automatismo tiene un costo que se paga en soledad, en ansiedad, en distancia de los demás, en distancia de ti mismo,
Cuando dices en voz alta algo que has guardado durante mucho tiempo, ocurren varias cosas simultáneamente. La primera es que le das realidad. Al nombrarlo, reconoces que existe, y ese reconocimiento, aunque puede parecer aterrador, es en realidad un acto de honestidad que libera energía. Toda esa energía que invertías en no pensar en ello, en esquivarlo, en distraerte, en convencerte de que no era para tanto, esa energía queda disponible, libre. Y eso, por sí solo, es un alivio que muchas personas nunca esperan sentir. La segunda cosa que ocurre cuando dices algo en voz alta es que dejas de ser el único guardián de ese peso. Incluso si lo dices solo, en tu cuarto, sin que nadie escuche, el acto de verbalizarlo lo saca del espacio privado de tu mente. Existe ahora en el mundo exterior, aunque sea solo en el aire de tu habitación. Y esa pequeña diferencia tiene un efecto enorme en cómo tu cerebro lo procesa, porque lo que vive únicamente dentro de tu cabeza lo controla tu mente ansiosa. Lo que sale al mundo, aunque sea solo en voz, empieza a ser procesado desde un lugar diferente. La tercera cosa que ocurre es que te escuchas a ti mismo. Y escucharte a ti mismo diciendo algo en voz alta es muy diferente de solo pensarlo. Cuando te escuchas, hay una distancia pequeña pero significativa entre tú y lo que dices. Esa distancia es el comienzo de la perspectiva. Puedes empezar a observar lo que dices desde fuera. Puedes preguntarte si lo que escuchas es verdad, si es proporcional, si es algo que se puede manejar. Muchas veces, al escucharte, te das cuenta de que lo que cargabas adentro suena diferente cuando sale. Menos definitivo, menos absoluto, menos invencible. Hay personas que han practicado lo que se llama la liberación a través de la voz de distintas maneras. Algunas lo hacen en voz alta frente al espejo. Hay algo en el acto de mirarse a los ojos mientras se dice una verdad difícil que lo hace especialmente poderoso. No es fácil. La mayoría de las personas sienten vergüenza al principio. Sienten que es ridículo, que están haciendo algo extraño. Pero precisamente esa incomodidad señala que el ejercicio está tocando algo real, que hay algo ahí que necesita salir. Y cuando finalmente lo dicen, cuando finalmente se miran a los ojos y dicen lo que llevan tiempo guardando, algo se mueve, algo cambia. No de manera dramática, no de manera inmediata, pero algo se mueve. Otras personas prefieren hacerlo en voz alta pero sin un espejo. Simplemente se sientan en silencio, respiran y empiezan a decir en voz alta lo que sienten, sin censurarse, sin buscar que suene bien, sin preocuparse por si tiene sentido. Solo hablan, dejan salir. Y al principio puede ser confuso, puede ser entrecortado, puede ser difícil encontrar las palabras. Pero la voz encuentra su propio camino cuando se le da permiso. Algunas personas han encontrado alivio en hablar con alguien de confianza, no para que ese alguien resuelva nada, no para recibir consejos, solo para decirlo, para que otro ser humano lo escuche. Y hay algo en ser escuchado que va más allá de lo que cualquier explicación puede capturar. Ser escuchado, realmente escuchado, sin juicio, sin prisa, sin que el otro empiece a hablar de su propia experiencia, es una de las experiencias más reparadoras que existen para el ser humano. Porque durante toda esa historia de guardar y callar, también hubo una historia de sentir que lo que uno siente no merece ser escuchado. Y cuando alguien te escucha de verdad, esa historia empieza a reescribirse. Existe también la práctica de decir en voz alta precisamente lo que más te asusta decir. No lo que es fácil admitir, no lo que ya sabes que es socialmente aceptable sentir, lo que te avergüenza sentir, lo que crees que nadie debería saber, lo que piensas que si lo dijeras te haría ver débil, irresponsable, egocéntrico, cobarde. Esas son precisamente las cosas que más necesitan salir, porque esas son las que más energía consumen al ser guardadas. Y esas son las que, cuando finalmente se dicen, producen el mayor alivio. Hay un miedo muy común que muchas personas cargan en silencio durante décadas. El miedo a no ser suficiente. No ser suficientemente bueno padre o madre.
no ser suficientemente inteligente, no haber logrado lo suficiente, no ser digno del amor que recibes, no merecer las cosas buenas que tienes. Ese miedo vive en lugares muy profundos y rara vez se dice en voz alta porque decirlo parece confirmarlo. Parece que si lo dices se vuelve más real. Pero ocurre exactamente lo contrario. Cuando lo dices, cuando reconoces en voz alta que tienes ese miedo, el miedo ya no puede operar en silencio. Ya no puede dirigir tus decisiones desde las sombras sin que tú lo notes. Al nombrarlo, lo ves. Y al verlo, puedes empezar a cuestionarlo. Porque la pregunta que sigue naturalmente a decir algo en voz alta ¿es esto verdad? Y muchas veces, muchas más de las que esperamos, la respuesta es no, o al menos no completamente. El miedo habla con absolutos. Dice siempre, nunca, todos, nadie. Dice que eres un fracaso, no que fallaste en algo específico. Dice que no sirves, no que en una situación particular no encontraste la solución. Y cuando lo sacas a la luz y lo escuchas, cuando lo tratas como información en lugar de como verdad absoluta, puedes empezar a ver sus grietas. Puedes empezar a preguntarte desde dónde viene, qué lo sostiene, si tiene evidencia real, o si es solo una historia que alguien, en algún momento, te enseñó a contarte sobre ti mismo. Los miedos más persistentes no son los que tienen fundamento en el presente. Son los que tienen raíces en el pasado. Son miedos que aprendiste en situaciones donde eras niño, donde no tenías poder, donde no tenías recursos para protegerte. Y aprendiste a protegerte de una manera que en ese momento funcionó. Quizás aprendiste a no pedir. Quizás aprendiste a no mostrar lo que sentías. Quizás aprendiste que ser visible era peligroso, que expresarte tenía consecuencias, que la mejor manera de sobrevivir era hacerte pequeño. Y esas estrategias te sirvieron entonces. Pero ahora eres adulto. Tienes recursos que no tenías, tienes capacidades que no tenías, y sin embargo sigues operando desde esos mismos miedos aprendidos hace tantos años, porque nunca los has puesto a prueba en el presente. Nunca los has dicho en voz alta y preguntado si siguen siendo verdad hoy. Decir en voz alta lo que temes no es un ejercicio de debilidad, es un ejercicio de valentía. Requiere mucho más coraje que callarlo, porque callarlo es fácil, es el camino de menor resistencia a corto plazo. Lo que no ves no duele de manera inmediata. Pero a largo plazo, ese camino de menor resistencia se vuelve el más costoso. Se vuelve soledad, se vuelve ansiedad crónica, se vuelve una sensación de estar siempre cargando algo sin saber bien qué es. Y hay algo más que ocurre cuando nombras lo que temes. Los demás también se sienten menos solos. Porque cuando alguien tiene el coraje de decir en voz alta algo que también siente pero que nunca se atrevió a decir, algo en nosotros respira. Algo en nosotros dice, yo también lo siento, yo también lo cargo. No estoy solo en esto. Esa conexión que se crea en el momento en que alguien dice una verdad difícil es una de las formas más poderosas de cercanía humana que existen. No la cercanía de las conversaciones fáciles, sino la cercanía de las verdades compartidas. Piensa en las personas de tu vida a las que sientes más cercanas. Probablemente no son las que siempre están bien, las que nunca tienen problemas, las que todo les resulta fácil. Probablemente son las que alguna vez te dijeron algo real, las que en algún momento bajaron la guardia y te dijeron algo que llevaban tiempo guardando, las que confiaron en ti con algo que los hacía sentir vulnerables. Esa vulnerabilidad compartida es el pegamento de las relaciones profundas, y no puede existir sin palabras, no puede existir en el silencio. Ahora, ¿cómo se empieza? Porque saber que algo es bueno para ti no significa automáticamente saber cómo hacerlo, especialmente si llevas mucho tiempo sin practicarlo, especialmente si la costumbre del silencio está muy arraigada. Y no te voy a decir que es fácil. No lo es. La primera vez que intentas decir en voz alta algo que has guardado durante mucho tiempo, puede que las palabras no salgan, puede que te quedes bloqueado, puede que sientas una resistencia muy fuerte,
una vergüenza muy intensa, una sensación de ridiculez que te haga querer dejar de intentarlo. Eso es normal. Eso es la resistencia del hábito. No es una señal de que estás haciendo algo mal. Es una señal de que estás tocando algo real. Una manera de empezar es elegir un momento del día, un momento de silencio y privacidad, y sentarte simplemente a hablar, sin audiencia, sin grabarte, sin hacer nada de eso para compartirlo, solo para ti, y empezar por decir algo pequeño. No tienes que empezar por lo más grande, lo más profundo, lo más temido. Puedes empezar por algo que sientes en ese momento, una preocupación del día, una tensión que llevas, y simplemente ponerlo en palabras, en voz alta, en ese espacio que es solo tuyo. Con el tiempo, a medida que vayas practicando, el umbral va a bajar. Lo que antes te resultaba imposible de decir va a volverse más accesible. No porque el contenido cambie, sino porque el músculo de la expresión se fortalece con el uso. Como cualquier músculo, necesita práctica. Y como cualquier práctica, los primeros intentos son los más incómodos. Pero también son los más importantes, porque son los que establecen el patrón, los que le demuestran a tu sistema nervioso que es seguro hablar, que decir lo que sientes no te destruye, que la voz no te hace daño. Hay una resistencia particular que aparece mucho en personas adultas, especialmente en quienes tienen responsabilidades grandes, quienes cuidan a otros, quienes han asumido el rol de ser el pilar de su familia o de su comunidad. Esa resistencia dice: no tengo derecho a quejarme. Hay personas que están peor que yo. Si me permito sentir esto, si lo digo en voz alta, voy a caer, voy a perder el control, voy a dejar de funcionar. Esas personas cargan con el peso de todos, menos con el propio. Y la creencia de que no pueden permitirse sentir lo que sienten, de que decirlo es un lujo que no se pueden dar, es una de las formas más crueles de abandono de uno mismo. No hay jerarquía en el dolor. No hay un nivel mínimo de sufrimiento que debas alcanzar para tener derecho a reconocer lo que sientes. Tu preocupación, tu miedo, tu cansancio, tu tristeza, son reales independientemente de lo que estén viviendo los demás. No tienes que compararte, no tienes que justificarte, no tienes que ganarte el derecho a sentir. Y decirlo en voz alta, reconocerlo, nombrarlo, no te hace menos capaz de cuidar a quienes cuidas. Al contrario, las personas que aprenden a reconocer y expresar lo que sienten son más presentes, más empáticas, más capaces de sostener a otros, porque no están agotando su energía en guardar lo propio. Hay también un tipo de miedo muy específico que muchas personas sienten pero que casi nadie dice en voz alta: el miedo a la muerte. No el miedo abstracto que todos reconocemos como parte de la condición humana, sino el miedo propio, personal, el que aparece de noche, el que se activa cuando alguien cercano enferma, el que hace que ciertos pensamientos sean intolerables. Ese miedo se guarda especialmente bien porque nombrarlo parece demasiado. Parece que decirlo en voz alta lo convoca. Parece que hablar de él es abrir una puerta que es mejor mantener cerrada. Pero las personas que han podido hablar de ese miedo, que han encontrado espacios donde nombrarlo, donde reconocer su existencia sin que el mundo colapse, describen un alivio que no esperaban. Describen que el miedo, una vez nombrado, pierde esa dimensión de monstruo invisible que lo hace tan aterrador. Sigue existiendo, claro que sí. No desaparece, pero se vuelve algo con lo que se puede convivir de manera diferente. Algo que se puede sostener sin que ocupe todo el espacio. Y esto nos lleva a una idea que es fundamental para entender por qué nombrar los miedos libera. Nombrar algo no es lo mismo que rendirse a ello. Reconocer que tienes miedo no es convertirte en el miedo. Decir en voz alta lo que te preocupa no significa que esa preocupación sea verdad ni que vaya a suceder. Es simplemente poner en palabras una experiencia interna. Y ese paso, ese pequeño pero enorme paso de reconocer lo que existe dentro de ti, es el que abre la posibilidad del cambio, porque no puedes transformar lo que no reconoces. No puedes sanar lo que niegas.
No puedes liberar lo que nunca permites que salga. La libertad de la que se habla cuando se dice que nombrar libera no es la libertad de no sentir miedo nunca más. Es la libertad de no ser esclavo del miedo que guardas. Es la libertad de que tus decisiones no sean dirigidas por algo que opera en la oscuridad de tu silencio. Es la libertad de conocerte lo suficiente como para saber qué sientes y por qué, y desde ese conocimiento poder elegir con mayor claridad qué hacer. Piensa en cuántas decisiones de tu vida han estado influenciadas por miedos que nunca nombraste. ¿Cuántas cosas no hiciste porque el miedo, desde las sombras, te decía que no podías, que no debías, que era demasiado arriesgado? ¿Cuántas relaciones no profundizaste porque el miedo al rechazo, al abandono, a la vulnerabilidad, operaba sin que tú lo reconocieras conscientemente? ¿Cuántas veces te quedaste en situaciones que no te hacían bien porque el miedo a lo desconocido, nunca nombrado, nunca examinado, pesaba más que la incomodidad de lo conocido? No se trata de hacer una lista de lamentos. Se trata de entender que hay todavía tiempo, que el pasado fue como fue con los recursos que tenías entonces. Pero hoy, en este momento, tienes la posibilidad de hacer algo diferente. Hoy puedes elegir decir en voz alta una cosa que llevas tiempo guardando. Solo una. No tienes que vaciarte todo de una vez. No tienes que contar tu historia completa. Solo una cosa, una verdad, un miedo, una preocupación que llevas cargando en silencio. Y cuando lo digas, cuando lo escuches salir de tu propia voz, observa lo que ocurre. No esperes que todo cambie de inmediato. No esperes que el miedo desaparezca por completo. Solo observa. ¿El mundo se acabó? ¿Colapsaste? ¿Pasó algo irreversible? Muy probablemente la respuesta sea no. Y esa observación, ese dato real de que dijiste algo difícil y sobreviviste, es la base sobre la que se construye la confianza para decir más, para abrir más, para cargar menos. Hay momentos de la vida en que el silencio se vuelve especialmente pesado. Los momentos de enfermedad, de pérdida, de cambio, de incertidumbre. Son los momentos en que más necesitamos la capacidad de nombrar lo que sentimos y, paradójicamente, son los momentos en que más tendemos al silencio. Porque en esos momentos nos parece que hablar es una carga para los demás, que los demás ya tienen suficiente, que no está bien agregar nuestro peso al peso que ya hay en el ambiente. Pero el silencio en esos momentos tiene un precio muy alto. Las personas que atraviesan duelos sin poder hablar de ellos, que enfrentan diagnósticos difíciles sin poder decir lo que sienten, que pasan por crisis sin poder nombrar su miedo, acumulan una tensión que el cuerpo y la mente eventualmente pagan. Y no tienen que pasarlo así. Hay maneras de hablar que no son una carga. Hay maneras de expresar lo que se siente que también son un regalo para quien escucha, porque permiten que la otra persona esté presente de verdad, en lugar de estar adivinando qué hay detrás del silencio. La comunicación honesta, la que incluye decir lo que se siente y lo que se teme, no debilita las relaciones, las profundiza. Las personas que pueden decirse las verdades difíciles, que pueden nombrarse mutuamente los miedos, que tienen espacio para la vulnerabilidad real, son las que construyen vínculos que duran, que resisten, que son capaces de sostenerse en los momentos más difíciles. Porque la solidez de una relación no se mide en cuántas risas comparten, sino en cuántas verdades pueden decirse. Existe una forma particular de silencio que merece atención especial. El silencio de las cosas que nunca le dijiste a alguien que ya no está. Las palabras que guardaste con un padre, con una madre, con alguien querido que se fue antes de que pudieras decirlas. Ese tipo de silencio puede volverse un peso enorme. Puede convertirse en arrepentimiento, en culpa, en una tristeza sin nombre que no sabe cómo resolverse porque la persona a quien iban dirigidas las palabras ya no puede recibirlas. Lo que te digo sobre decir las cosas en voz alta aplica también para eso. Puedes decirle a alguien que ya no está lo que nunca le dijiste. Puedes hacerlo en voz alta, en la privacidad de tu espacio. Puedes hablar como si esa persona estuviera presente. Puede sonar extraño. Puede sentirse extraño.
Pero el efecto en tu sistema nervioso, en tu cuerpo, en tu mente, es real. Porque lo que necesita salir independientemente de si hay un receptor físico presente o no. La voz tiene su propio poder de liberación. Y si en este momento estás pensando en alguien que está vivo, alguien con quien tienes algo pendiente de decir, alguien a quien le guardas algo que deberían saber, te invito a que no lo postergues más. No hay momento perfecto para las conversaciones difíciles. Siempre hay algo que hace que parezca que no es el momento. Siempre hay una razón para esperar un poco más. Pero el tiempo no resuelve las cosas que no se dicen. Solo las vuelve más pesadas. No se trata de generar conflictos innecesarios. No se trata de decir todo lo que uno piensa sin filtro y sin consideración por el otro. Se trata de identificar aquellas cosas que guardas y que pesan, y encontrar la manera de decirlas con la intención de que la relación crezca, de que haya más honestidad, de que la distancia que crea el silencio se cierre un poco. Se trata de elegir la incomodidad temporal de decir algo difícil sobre la incomodidad permanente de callarlo. Hay personas que dicen que no saben cómo empezar estas conversaciones, que no saben cómo decir lo que sienten sin que suene a reclamo, sin que el otro se ponga a la defensiva, sin que la conversación termine en conflicto. Y es una preocupación válida, porque hay maneras de decir las cosas que cierran y hay maneras que abren. La diferencia suele estar en el punto de partida. Cuando empiezas desde lo que tú sientes, desde tu propia experiencia, desde lo que llevas adentro, hay muchas más posibilidades de que el otro pueda escuchar, que pueda recibir lo que dices, que pueda estar presente en lugar de ponerse a la defensiva. Decir, tengo miedo de perderte, es diferente a decir, siempre me abandonas. Decir, me siento solo cuando no hablamos, es diferente a, nunca tienes tiempo para mí. El contenido puede ser similar, pero el punto de partida cambia todo. Cuando partes de tu miedo, de tu vulnerabilidad, de tu experiencia real, no estás atacando, estás abriendo. Y eso hace posible que el otro también abra en lugar de cerrarse. Todo esto que hemos hablado hoy tiene una raíz común, tiene que ver con la relación que tienes contigo mismo. Con cuánto te permites reconocer lo que realmente sientes, con cuánto espacio te das para hacer algo más que fuerte, más que funcional, más que el que siempre está bien. Porque todos tenemos miedos, todos cargamos cosas, todos tenemos momentos en que el peso es enorme y la incertidumbre es grande y el futuro parece oscuro. La diferencia no está en no tener esos momentos. La diferencia está en lo que haces con ellos, en si los guardas hasta que se vuelvan una carga insostenible o si aprendes, poco a poco, a ponerles nombre. Y ponerles nombre no significa que los demás tienen que saber todo lo que sientes. No significa que debes compartirlo todo con todos. Significa que tú lo sabes, que tú lo reconoces, que hay un espacio dentro de ti donde lo que sientes tiene existencia real, donde no tienes que fingir que no está, donde puedes ser honesto contigo mismo, aunque esa honestidad sea incómoda. Esa honestidad contigo mismo es la base de todo lo demás. Es la base de decisiones más auténticas. Es la base de relaciones más reales. Es la base de una salud que no es solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de bienestar. Un bienestar que no se puede construir sobre negaciones y silencios, sino sobre el reconocimiento honesto de lo que hay y lo que se siente. Cuando empiezas a practicar decir en voz alta lo que sientes, aunque sea en la privacidad de tu propio espacio, algo empieza a cambiar en ti que va más allá del momento específico. Empiezas a notar más rápido cuando algo te molesta o te preocupa. Empiezas a conocer tus propios patrones, a reconocer los miedos que se repiten, que vuelven una y otra vez con diferentes disfraces. Y ese conocimiento de ti mismo es poder, poder real. No el poder de controlar todo, sino el poder de no ser controlado por lo que no ves. Vivir con más conciencia de lo que sientes no es vivir en modo queja permanente. No es volverse dependiente de las emociones ni perderse en ellas. Es exactamente lo contrario.
Es poder sentir sin que el sentimiento te arrastre. Es poder tener miedo sin que el miedo decida por ti. Es poder estar triste sin que la tristeza te paralice. Porque cuando reconoces lo que sientes, cuando le das nombre, cuando le das espacio, la emoción cumple su función natural y luego puede moverse, puede transformarse, puede dejar espacio para lo siguiente. Las emociones que se reprimen no desaparecen, se acumulan, y las emociones acumuladas durante mucho tiempo sin salida buscan cualquier grieta para escapar, y esas grietas suelen ser las menos convenientes. Se salen en el momento equivocado, se expresan de la manera más desproporcionada, se manifiestan en el cuerpo cuando ya no pueden seguir siendo contenidas. No porque seas débil, sino porque eres humano, y ser humano significa tener un sistema emocional que necesita fluir. Darte permiso para nombrar tus miedos, para decirlos en voz alta aunque sea solo para ti, es darte permiso para ser completamente humano. Es soltar la carga del ideal de fortaleza que no tiene grietas. Es reconocer que la vulnerabilidad no es lo opuesto de la fortaleza, sino una de sus formas más auténticas. Y que decir «tengo miedo» no te hace menos capaz, sino más honesto. Y desde esa honestidad, más libre. Esa libertad es la que estamos nombrando hoy. No la libertad de no sentir nada. No la libertad de que todo sea fácil, sino la libertad de no ser prisionero de lo que guardas. La libertad de que lo que llevas adentro tenga salida, tenga voz, tenga forma. Porque lo que tiene forma se puede mirar, lo que se puede mirar se puede entender, y lo que se entiende se puede transformar. Hoy, en algún momento del día, te invito a hacer algo sencillo y al mismo tiempo profundamente valioso. Busca un momento solo, un momento de silencio y privacidad, y di en voz alta una cosa que llevas tiempo guardando, una preocupación, un miedo, una verdad sobre ti mismo que no has dicho. No tiene que ser lo más profundo, no tiene que ser perfecto, solo di algo real, en voz alta, y escúchate. Observa lo que sientes antes, durante y después, y nota si algo, aunque sea algo pequeño, cambia, porque así empieza la liberación. No con grandes gestos, no con cambios dramáticos de un día para el otro. Empieza con una voz, con un miedo nombrado, con una verdad dicha en voz alta una sola vez. Y ese solo acto, ese acto que parece pequeño, tiene el poder de comenzar a deshacer años de silencio acumulado. Tiene el poder de devolverle a tu vida una dimensión que quizás llevas mucho tiempo sin conocer. La dimensión de ser verdaderamente tú mismo, con todo lo que eso incluye, con los miedos y con la fortaleza, con las dudas y con la claridad, con las heridas y con la capacidad de sanar. Eso es lo que se libera cuando lo dices en voz alta. No solo el miedo. Te liberas tú. Llevas toda la vida siendo más fuerte de lo que te reconocen, más valiente de lo que te dicen, más capaz de lo que crees. Y parte de esa fuerza, parte de esa valentía, tiene que ver ahora con aprender a hablar, con recuperar el derecho a decir lo que sientes sin pedir permiso, con entender que tu voz, tu historia, tu experiencia interior merecen existir en el mundo. No solo los logros, no solo las funciones que cumples, no solo el rol que juegas, también lo que sientes, también lo que temes, también lo que esperas, también lo que duele. Todo eso merece ser dicho. Y cuando lo dices, cuando le das voz, algo en el universo reconoce ese acto de honestidad y algo en ti responde con alivio. Con ese alivio que lleva tu nombre y que te estaba esperando desde hace mucho tiempo. Hay una última cosa que quiero que recuerdes hoy, algo que vale la pena guardar no en silencio, sino en el corazón. Nombrar lo que temes no es el final del camino, es el comienzo, es la primera piedra de un camino diferente, un camino que no promete que todo será fácil, que no garantiza que los miedos desaparezcan, pero que sí te promete algo mucho más valioso, que ya no estarás solo con ellos, que tendrás la compañía de tu propia voz, que te conocerás mejor,
que podrás elegir con más libertad, que las sombras que hoy te parecen enormes perderán su poder cuando la luz de la palabra las toque. Cada vez que alguien tiene el coraje de decir en voz alta lo que siente, algo cambia no solo en esa persona, sino en el mundo que la rodea. Porque la honestidad es contagiosa. La vulnerabilidad real invita a la vulnerabilidad real. Cuando una persona se atreve a bajar la guardia, otras encuentran el permiso para hacer lo mismo. Y así, de a uno, de a una verdad dicha, de a un miedo nombrado, se va construyendo un mundo donde no hay que fingir tanto, donde no hay que cargar tanto solo, donde la fortaleza no se mide por cuánto puedes guardar, sino por cuánto puedes soltar. Tú eres parte de eso, con tu voz, con tu historia, con todo lo que llevas adentro y que merece salir. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, con una sola frase, con una sola verdad, dicha en voz alta, una vez, y verás. Y si te preguntas cuándo es el momento correcto para empezar, la respuesta siempre es ahora, no después de que las cosas mejoren, no cuando tengas más tiempo, más energía, más calma, ahora, con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Porque esperar el momento perfecto para comenzar a ser honesto contigo mismo es otra forma de silencio. Es otra manera de postergar el encuentro con lo que realmente sientes. Y cada día que postergamos ese encuentro es un día más de carga innecesaria, un día más de distancia entre quién eres y quién podrías ser si te permitieras conocerte de verdad. Hay una profunda generosidad en decir lo que sientes. Generosidad hacia ti mismo, primero que todo, porque te estás reconociendo como alguien que merece ser escuchado, incluso cuando ese alguien eres tú. Pero también hay generosidad hacia los demás. Cuando te muestras real, cuando dices algo verdadero, le das a quienes te rodean la posibilidad de conocerte de verdad, no la versión filtrada y controlada que cuidas tanto, sino tú, con tus dudas, tus miedos, tus esperanzas. Y esa versión real es la que genera amor verdadero, conexión verdadera, acompañamiento verdadero. No se puede amar bien a alguien que no se conoce, y no se puede conocer a alguien que siempre guarda silencio sobre lo que importa. Así que hoy, si hay algo que has estado guardando, algo que pesa, algo que ocupa espacio en tu mente o en tu cuerpo, date el permiso de nombrarlo, en voz alta, en privado si necesitas, con calma, sin exigirte que suene perfecto. Solo di lo que es, di lo que sientes, y confía en que ese acto, aunque pequeño, tiene el poder de empezar a cambiarlo todo.